Un saludo a todos. Hoy quisiera disertar a través del tema de cómo relacionarme constructivamente y afectivamente con los estudiantes a través de la eficiente comunicación. Partiré de algunas preguntas detonadoras o generadoras con base en las cuales nosotros podemos partir para hacer una reflexión. La primera de las preguntas sería: ¿soy competente en mi campo profesional? La segunda sería: ¿qué capacidades o habilidades poseo? Algunos de ustedes ya quizá tienen en mente algunas respuestas, incluso algunas que ya practicamos. De las que practicamos, y creo que somos muy competentes en ese aspecto, es cómo planificamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual no solo trata de aplicar un manual al pie de la letra, sino que es necesario saber seleccionar qué contenidos y recursos tenemos que aplicar para cada clase. También quizá otra de las capacidades que poseemos ya es aplicar las metodologías de la didáctica o de la enseñanza, que en algún momento determinado es la aplicación adecuada a cada momento didáctico. Es decir, pueden ser clases individuales, trabajos en equipo, el refuerzo sobre algunos temas centrales. Y algo muy importante, y no cabe duda que en esta etapa hemos hecho eficientemente, que es dominar las nuevas tecnologías, de la cual nosotros los docentes nos beneficiamos y las aplicamos a la aula, principalmente adaptadas a la realidad actual. Por lo tanto, el relacionarme constructivamente y efectivamente con los estudiantes a través de una eficiente comunicación, actualmente se traduce como el ser proactivo, el ser empático y además tener excelentes habilidades comunicativas. Claro que para lo cual se necesita mucha paciencia y comprensión, ¿de acuerdo? Y lo anterior debe ser a través de una mentalidad fuerte, a través de mantener disciplina y trabajar bajo presión, capaz de enfrentarnos y dar soluciones a comportamientos difíciles que a veces se nos presentan en el aula. Lo anterior es manejable a través de la capacidad de diálogo como medio básico para la resolución de conflictos, teniendo en la capacidad de escucha y en esa habilidad de relación interpersonal los ejes fundamentales. Por lo tanto, hoy en día se nos habla que nosotros los maestros debemos ser unos innovadores y mejorar la cuestión de los procesos. ¿Cómo lograr que se establezcan estas relaciones interpersonales con nuestros estudiantes? Por principio de cuentas, es trascendental para nuestra vida y para la de ellos la forma como nosotros nos relacionamos. ¿Cómo en un momento determinado esto lo podemos lograr? Pues a través de nuestro estado emocional. Esto es una parte muy importante. ¿Cuáles son los puntos centrales de ese estado emocional? 1. Las emociones que vivimos dentro de las relaciones las generamos como consecuencia de las interpretaciones. Es decir, cómo llegamos a percibir los acontecimientos que vivimos y las acciones que los demás realizan y que en ocasiones consideramos hacia nosotros. Cada uno de nosotros tiene una historia de vida muy bien determinada. Muchos de nosotros, por vocación, estamos dentro de la docencia y otros, la docencia nos llegó. Eso ni duda cabe. Pero si algo queda claro es que en este momento nosotros
Esta actividad que hacemos la hacemos con mucho cariño, con muchos deseos de que los alumnos se superen. Por lo tanto, se genera lo que se llama la sensibilidad interpersonal, que no es más que la habilidad para percibir cómo se siente una persona en una relación o situación específica. Esto se basa en un proceso de empatía, que es la comprensión. Aquí, en algún momento determinado, uno se pregunta, ¿qué siente uno mismo cuando se presenta algún hecho de la vida real? Es muy importante que a veces queremos ser muy empáticos y en cierta forma damos respuestas desde nuestra perspectiva, desde nuestras historias de vida, desde lo que hemos vivido. Por lo tanto, un factor muy importante en la relación con nuestros alumnos tiene que ver con la empatía, esa empatía que tenemos en el trato diario. En un momento determinado, las relaciones humanas llegan a ser más fluidas cuando precisamente establecemos aquellos elementos que a veces les damos el nombre de conflictos. Los conflictos son situaciones que en un momento determinado cuestionan nuestros intereses, nuestros objetivos, nuestras necesidades, nuestras motivaciones, y que en algún momento determinado se ven obstaculizadas por el comportamiento o las actitudes de los demás. Muchas veces la razón por la cual tenemos conflictos se debe a que se concibe una idea. Tenemos una idea, pero a veces alguien no la acepta en principio o no la entiende. Por lo tanto, llega a haber un rechazo. Lo más importante de todo es que cuando hay un rechazo, hay un conflicto, lo ideal es llegar a acuerdos. Y un aspecto muy importante tiene que ver con lo que es la sensibilidad y las relaciones humanas. Es decir, estar siempre abiertos a las diferentes interpretaciones para poder enriquecer nuestra perspectiva y enfocarnos en objetivos comunes, que esa es una parte muy importante. Quizá, y va muy ligado al aspecto psicológico, en algún momento determinado nosotros hemos visto lo que se llama el círculo del conflicto. Ese círculo de conflicto está establecido en 5 puntos muy importantes, que son los conflictos de relación, los conflictos de información, los conflictos de intereses, los conflictos estructurales y los conflictos de valores. En los conflictos de relación muchas veces las emociones fuertes que llegamos a tener, muchos de nosotros somos emotivos activos primarios y entonces pues nos dejamos llevar por las primeras impresiones, cosa que a veces es contraproducente. Por lo tanto, empieza a generarse un conflicto en la relación. Otro elemento dentro del conflicto de la relación es lo que se llama las falsas percepciones. A veces tenemos percepciones que no son las ideales, las centradas. Otro punto muy importante en el cual podemos llegar a generar un conflicto, crear un conflicto, es la escasa información que tenemos acerca de los hechos, y que es muy importante a veces como una parte muy estructural para que tener los datos determinados nos llevará en un momento determinado a tener una idea más clara sobre las cosas. Y otro elemento dentro del conflicto de relación son las llamadas conductas negativas. Ya habemos personas que en un momento determinado nuestra negatividad es patente. Dentro de ese círculo de conflicto hay una dimensión llamada el conflicto de información. Y uno de esos elementos es la información falsa. A veces nosotros creemos más en aquello que no es cierto que lo que es. Y esto genera una información falsa, una falta de información también. En algún momento determinado, los puntos de vista diferentes nos llevan a establecer
que son más cuestiones de índole personal las que llegamos a aceptar y adaptar, cuando realmente la única opción es puntos de vista diferentes. Entonces, dentro de ese conflicto de la información, un aspecto muy importante tiene que ver cómo es que interpretamos la información. Es decir, a partir de lo que hemos vivido, a partir de lo que somos, a partir también incluso dentro de la autoridad o el lugar que nos ha tocado situarnos en esta vida, a veces pensamos que los demás hablan mal de nosotros. Y no es cierto, no es así. Otro de los elementos dentro del círculo de conflicto es el llamado conflicto de intereses. Es decir, a veces los aspectos económicos, la cuestión de los dineros, es una parte muy primordial que nos entra a entrar en conflicto. La falta de poder sufragar las necesidades básicas a veces nos generan cierto conflicto de intereses. A veces también los recursos físicos no son los adecuados y entramos en conflicto. A veces no funciona en la clase el proyector, qué sé yo, cosas que nosotros conocemos y que nos han pasado. A veces también entramos en conflicto cuando no tenemos el tiempo adecuado para ello o no queremos dar el tiempo adecuado para ello. Eso es una parte muy, muy, muy determinante. Muchas ocasiones decimos, pues esto no me va a ayudar en nada, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces empieza en una cuestión de conflicto. En los conflictos estructurales exactamente se empieza a dar los cuestionamientos cuando, por ejemplo, la estructura de la organización no es la adecuada. Es decir, a veces nos encontramos con personas que no tienen noticia de lo que deben de hacer. Es decir, su función no la tienen bien clara porque a lo mejor ni siquiera existe un manual de funciones en las instituciones. Pareciera que esto no es así, pero existe. Dentro de esto está exactamente la definición de los roles, es decir, en qué momento yo puedo intervenir de acuerdo a mi rol, de acuerdo a mi función, y en qué momento no. En qué momento yo puedo hacer una aportación al ámbito, por ejemplo, de mi expertise, pero en qué momento ya no puedo de ninguna manera llegar a cuestionar, por ejemplo, a una autoridad. Es muy característico en nuestro país y en nuestro medio que desgraciadamente los que están en la escala jerárquica arriba de nosotros, pues son los más cuestionados. Y a veces no sabemos ni por qué emitimos el hecho, alguna situación. Esto genera también en algún momento determinado la llamada desigualdad de poder y autoridad. Es decir, que en un momento determinado, en las etapas de la vida, pues algunos tienen poder y algunos tienen autoridad. Puede caber la posibilidad de que algunos tengan poder pero no tengan autoridad y algunos tengan autoridad y no tengan poder. Se genera entonces una cuestión de conflicto porque en cierta forma los que tienen el poder están cuestionando que les están restando autoridad cuando no tienen la autoridad. Aquí es una parte muy importante de los que estamos en una organización dentro de los roles, saber exactamente para poder generar una relación afectiva es qué es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, nosotros con nuestros estudiantes, el poder identificar desde nuestro rol exactamente lo que nosotros debemos de corregir, lo que nosotros debemos hacer. Hay cosas en las cuales definitivamente será cuestión de la autoridad el determinarlas. Y la última de las dimensiones es la denominada conflicto de valores. Muchos de nosotros tenemos ciertos valores, pero también tenemos ciertas actitudes.
Y esto lo hacemos en la cuestión cotidiana, es decir, hay una relación en el que en cierta forma nos relacionamos y a veces algunos de nosotros le damos mayor énfasis, por ejemplo, a cuestiones como la responsabilidad, como la honestidad, como la puntualidad, que son básicos para la formación de un futuro docente. En algún momento determinado, yo no le puedo exigir a alguien que va a ser docente, por ejemplo, en la cuestión de su impuntualidad, si yo soy impuntual. Y este es un detalle muy importante que en cierta forma debemos de entender, porque a partir de aplicar las cosas convenientemente o no, hay personas que entran en conflicto. Hay personas que en un momento determinado se sienten agredidas cuando se les pide, por ejemplo, que sean puntuales para la cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, la simple clase. Ahora, la pregunta obligada sería, ¿los conflictos son positivos o negativos? Ok, de entrada no es malo tener conflictos. Inclusive a veces los conflictos son los que nos ayudan al progreso, puesto que la mayoría de las ideas son inicialmente rechazadas quizá por algunos de nosotros. ¿Por qué? Para no entrar en conflictos, o entramos en conflictos por nuestros paradigmas. Pero cuando en un momento determinado nosotros vamos enriqueciéndonos a partir de la relación con los demás, vamos cambiando nuestra forma de ser. Es decir, el conflicto en un momento determinado se genera como algo positivo. A veces se establece la connotación negativa del conflicto, pero quizá en algún momento determinado estos pueden ser constructivos. Aquí viene la parte importante. Depende del enfoque y el manejo que nosotros lo hagamos a partir exactamente de nuestra historia de vida, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que realizamos y la relación que tenemos para con los demás. Es muy importante señalar que a veces hay personas que a las cuales les parecemos muy determinantes. En la vida hay cosas en las cuales hay que ser determinantes, más por ejemplo en la cuestión del aula. Es decir, si yo tengo que en algún momento determinado corregir a un alumno, lo hago de la mejor manera, con las palabras adecuadas, pero si yo estoy preparando a nuestros alumnos en el salón de clases en este momento, es para que cuando se enfrenten, vayan a un salón, lleven exactamente lo que se llaman las competencias, las habilidades, que desarrollen sus capacidades. Entonces, a veces el grave problema que llegamos a tener es cómo nosotros percibimos exactamente la situación del conflicto. En algún momento determinado llegamos a chocar cuando alguien le exige más a un estudiante y otro exige menos. Entonces, llegar a acuerdos es muy importante. ¿Cuáles son en un momento determinado aquellos conflictos que podemos establecer desde el punto de vista negativos y positivos? A ver, los negativos simple y sencillamente van a dificultar la comunicación entre las personas. Va a disminuir la cooperación de las personas. Por lo tanto, en algún momento determinado se va a limitar la habilidad de escuchar. Y esos conflictos negativos van a destruir la unidad del grupo, del equipo. Por lo tanto, se reduce una confianza entre las personas del grupo, del equipo. Pero también hay los denominados conflictos positivos. Estos estimulan al debate entre las personas. Claro que ese debate exactamente es a través de argumentos, aclarando puntos de vista. Y esto nos lleva a enriquecer nuestros mapas mentales. Y eso nos fomenta la creatividad. Y algo es muy importante, nos genera una fuente de autoestima. Ahora, ¿qué mentalidad debemos de tener para resolver los conflictos? Hay una mentalidad que se llama a mi manera. A mi manera. Si es a mi manera, se compite, se obliga y se ataca.
Por lo tanto, se contempla la situación de ganar o perder. Y si voy perdiendo, ejerzo el poder y eso va a generar resentimiento y va a deteriorar las relaciones. Por lo tanto, si yo a veces aplico las cosas a mi manera, de una forma no conveniente, se establece el yo gano, tú pierdes. Lo podemos hacer a tu manera. Hay otra forma de resolver los conflictos y es la denominada a tu manera. En este caso es la adaptación, es el conciliar, es el conceder. Aquí se minimiza las diferencias de los temas sobre los cuales se discuten. Entonces, la parte importante es que el valor de la relación es más importante para solucionar el conflicto. Pero en este caso también se puede establecer la idea de tú ganas, pero yo pierdo. Es decir, que en algunas ocasiones el dejar hacer, dejar pasar, nos lleva a la situación de esto nunca se va a arreglar, que él lo arregle. Está la idea también o la dimensión de no hay manera donde yo pierdo y tú pierdes. ¿Cuál es esta? Nos retiramos, nos escapamos de las situaciones que debemos de resolver. Esto hace que las personas eviten un desacuerdo real o potencial y entonces en un momento determinado, digamos, nadie se hace caso de las cosas. Es decir, a mí no me toca, yo no tengo por qué hacerlo, no es parte de mis funciones. Pero lo podemos hacer a nuestra manera, en la forma de tú ganas, yo gano. Y esto se debe de hacer a través de la colaboración, a través de la cooperación. Por lo tanto, lo que se busca un resultado satisfactorio para ambas partes. La actitud es construir y buscar vías de comunicación. Esta parte es muy importante porque pareciera que estamos pensando en nuestros próximos, nuestros pares. Pero también, es decir, nosotros los maestros, pero también en un momento determinado hay una relación que se genera en el aula con nuestros alumnos. Ahora, hay lo que se llama los comportamientos asertivos en las relaciones interpersonales. Tiene que ver con expresar sus derechos. Cada uno de nosotros expresa sus derechos diciendo lo que cree, lo que piensa y siente de manera directa, de manera clara y en un momento oportuno. No es malo, no es malo. Pero aquí también tenemos que generar dentro de las emociones, debemos de calibrar, graduar exactamente qué es aquello que va a ayudar al grupo, a la organización, y no solamente es mi beneficio personal. Ya, lo que es bueno para mí y no es bueno para los demás, no es muy bueno. Lo que es bueno para mí y es bueno para los demás, entonces exactamente hay que exigirlos, hay que exigir nuestros derechos porque eso es lo que creemos, lo que pensamos, pero va en relación con un hecho que lleva a la cuestión positiva. Hay otro elemento que se llama la expresión asertiva, que es el proceso de expresiones de opiniones en el cual se busca cosas de cambio, cosas legítimas, en el cual ofrecemos y recibimos retroalimentación honesta. Esto es muy importante. A veces cuando se nos llama la atención, inmediatamente decimos, cuidado, no es así. Pero hay una cuestión que es muy importante. Nosotros, a partir de la relación personal que tenemos, nos hemos dado cuenta que cuando una persona emite uno de sus pensamientos hacia nosotros y va con el ámbito de corregir, a partir de la autoridad que tiene, a partir de lo que es, nosotros lo recibimos de buena manera y ese también es un punto muy importante. Entonces, hay una cuestión
que siempre se ha establecido de cuáles son las etapas del comportamiento asertivo. A ver, 1. Describimos el comportamiento y se establecen frases como cuando haces esto, y entonces ahí viene el complemento. Pero viene esta parte muy importante de siempre establecer un argumento basado en la realidad, pero que tenga que ver en una relación asertiva en la comunicación. Cuando haces esto, me siento bien, o definitivamente, cuando haces esto, en mí se genera una frustración. Expresa tus opiniones. Empieza con esto. Pienso que, argumento. Ese punto es muy importante porque a veces es pienso que y a veces son emociones negativas. No todo en la vida es negativo, como no todo en la vida es positivo. Recuerde el axioma judío, nada es tan bueno que tenga algo de malo, ni nada tan malo que tenga algo de bueno. Ser empático. Comprendo por qué tú estás pasando por esto. Si en algún momento determinado y si yo veo a una persona triste y sé que ha perdido a un familiar, pues claro que comprendemos el por qué se encuentra así, ¿no? Un cuarto elemento es ofrecer opciones de resolución a problemas. Por lo tanto, las frases acertadas serían me gustaría que consideraras un cambio, ya sea para o para. Y señale las consecuencias también. Si lo haces, por ejemplo, bien, yo, el grupo, nos sentiremos que estamos en el mismo barco, por decir algo, en el mismo barco. Ahora, hay un cuadro para que en un momento determinado establezcamos las relaciones interpersonales. Por ejemplo, está lo que se llaman los depósitos, en primer aspecto. Segundo aspecto, la parte de los retiros. Tercer aspecto, la inversión. Y una de las cuestiones importantes es cómo lo ponemos en práctica. A ver, depósito. Procurar primero entender. Retiro. Procuro primero ser entendido. ¿Cuál sería la inversión? La paciencia, el sacrificio. Quitarnos el ego, que es una parte muy importante. Por lo tanto, se generará una comprensión mutua, una empatía. Depósito, mantener las promesas. Retiro, romper las promesas. ¿Cuál sería la inversión? Un estado de ánimo, los sentimientos, las emociones. Ante esto, lo que se debe de generar es una integridad y entender los vínculos emocionales. Depósito, honestidad, franqueza. ¿Cuál es el retiro? La acción de retiro. Manipulación, una manipulación muy sutil. ¿En qué debemos de invertir? En quitar nuestro ego, la arrogancia, tener control de nuestras cosas. Y esto nos va a llevar a la integridad, a la relación, a la comprensión mutua, a la confianza. Depósito, detalles, atenciones. Retiro, no tener detalles, no prodigar atenciones. Inversión, hacia uno mismo, tiempo. Quitarnos prejuicios, quitarnos falsas percepciones. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Es fortalecer vínculos, generar elementos de compromiso e inclusive, como bien se dice, un poco de cariño a nadie le hace daño. Depósitos, pensar en ganar, o no hay trato. Retiro, pensar en ganar, perder o perder, ganar. Ojo,
La inversión sería ganar, a veces significa derrotar. Se genera competitividad. ¿Qué tenemos que hacer? Respeto, beneficio mutuo, relaciones equitativas. Depósito, disculpas y perdón. Retiro, orgullo, vanidad, arrogancia. ¿En qué podemos invertir? En soltar pasados, soltar nuestros orgullos, entender que una decisión me pudo haber funcionado para un contexto, pero no para otro contexto. No puedo repetir siempre lo mismo. Por lo tanto, cuando en algún momento determinado yo genero una posibilidad de pedir disculpas, de pedir perdón, de soltar el pasado, de quitarme mi orgullo, se genera en mí relajación, felicidad, emociones constructivas y lo más importante, el aprendizaje. Todos estos elementos exactamente nos llevan precisamente a entendernos primero para poder entender a nuestros alumnos. La relación que tenemos con nuestros alumnos es, yo lo veo de beneficio. He observado en algún momento determinado a docentes que siempre están en conflicto con sus alumnos, que incluso se generan los extremos. Aquellos que son, no digo determinantes, sino impositivos, y aquellos que en un momento determinado dejan hacer, dejan pasar. El justo medio es el generador precisamente de relación con nuestros alumnos. Nosotros mismos generamos esa actitud y esa aptitud desde el punto de vista de lo que nos toca hacer, de lo que nos toca realizar en el aula. ¿Cómo podemos entonces generar una relación afectiva con nuestros alumnos, una relación que nos lleve precisamente a quitarnos los conflictos? ¿Cómo me voy a relacionar constructiva y afectivamente con nuestros alumnos y también con los compañeros de trabajo? A partir exactamente de uno, todos los días se aprende algo nuevo. Primer punto. Segundo punto, creo que la parte esencial de todo buen maestro tiene que ver con algo que en algún momento determinado vi en una fotografía que se llama la supermaestra. Y alrededor de ella venían 7 elementos muy importantes. El primero de ellos habla de una megavisión. Es observar lo maravilloso de los trabajos que realizan mis alumnos, detallar siempre lo positivo, enmarcar claro aquellas cosas que no están correctas, pero generar en ellos la posibilidad de algo mejor. Por allí veía yo que la supermaestra debería de tener unos megapies. Esto es para poder ir más allá del salón de clases, no solamente dentro del salón, sino más allá. Es muy interesante a veces saber escuchar qué dicen nuestros alumnos. Es muy interesante, es demasiado interesante que a veces nuestros alumnos pueden emitir sus pensamientos en la misma clase, pero casi siempre lo hacen fuera de la clase. Creo que es muy importante abrir los espacios para hablarnos en el cara a cara y en el cual definitivamente no tiene por qué haber represalias, sino en una comunicación de veras confiable y directa. Una de las cosas que los maestros debemos de tener es el famoso corazón, que espero que sea un corazón lo que esté señalando y no alguna otra parte del cuerpo como un hígado. Un corazón ultra grande, ¿verdad?
porque en él está radicado el amor que tenemos hacia nuestros alumnos. La docente o la supermaestra debe tener una superboca para sonreír a todos. En algún momento determinado nos han dicho que una sonrisa rompe barreras. Manos sensibles debe tener la maestra para sostener a nuestros alumnos, para ayudarlos y lo más importante de todo, abrazarlos, esperando que se pueda hacer en un momento determinado. Los maestros debemos tener super orejas, no orejas grandes que algunos tenemos, sino super orejas, exactamente para que todas las historias de nuestros alumnos tengan un espacio muy importante dentro de nuestro oído para que llegue a nuestro cerebro. Y si en algún momento nuestros alumnos nos piden algo, algún consejo, que bien dicen que a veces el mejor de los consejos es el no darlo, es simplemente decir, a partir de lo que tú me pides, yo puedo darte esto. Pero nunca establecerlo con nuestras expectativas. No caer en el círculo vicioso de, me acuerdo de que llegó una alumna y no había llegado a clase, se le preguntó por qué no llegaste a clase. Maestra, me caí y me lastimé la rodilla. Y la maestra dijo, mira, eso no es nada. Yo me caí y lo que sucedió, y empezó a hacer una historia de 20 minutos que al final el dolor que llevaba la niña pues era lo menor. Y un séptimo elemento dentro de la supermaestra es lo denominado la supermente, para pensar y saber cómo ayudar a cada uno de nuestros alumnos. Queridos maestros, queridas personas, espero que esta disertación sirva de algo. Yo les agradezco su atención y gracias.